¿Viendo la pizarra? Sí, profe. Listo. Bueno, retomemos. Habíamos hablado entonces de que estamos hablando de los contratos estatales, ¿cierto? Entonces, de los contratos de obra. Y habíamos dicho que los contratos de obra, pues, pueden ser por precio global o alzado o precios unitarios y que yo podría decir, según mi experiencia, no sé si entre el 85, yo creo que más, inclusive el 90% de los contratos estatales, si no es más, a lo mejor es mucho más, lo que pasa es que no hay estadísticas, se manejan de esa forma, ¿no? Y en general, con los entes privados también se maneja mucho lo que es el contrato a precios unitarios. Bien, y hablamos también del contrato por administración delegada, ¿cierto? De esos tres hablamos, dijimos que el contrato por administración delegada era cuando alguna comunidad o alguna persona, ¿cierto? O inclusive alguna empresa no tiene la capacidad técnica y administrativa para manejar el contrato, entonces contrata a una segunda persona, digamos, ¿cierto? Que puede ser jurídica o natural. Una persona natural es una persona como ustedes o como yo, ¿cierto? Y una persona jurídica ya estamos hablando de empresas u organizaciones, ¿sí? Que es la encargada de ejecutar la obra a cambio de, lógicamente, una remuneración. Bien, y entonces hablamos de los otros que son los contratos de consultoría. Y dijimos que los contratos de consultoría van enfocados a estudios, ¿cierto? A diagnósticos, asesorías técnicas, y que lo que más pesa acá son los conocimientos, más que la capacidad financiera o administrativa. Porque son contratos en donde importa más el conocimiento para llevar a cabo la ejecución. Bien, hay otro tipo que son los contratos de prestación de servicios. Y tal vez en este tipo de contrato es cuando ustedes se van a ver más involucrados al principio de sus carreras, ¿cierto? Que los contratan una entidad pública para una obra específica, ¿sí? O para unas actividades específicas durante un tiempo, ¿cierto? Como profesionales. ¿Cuál es el problema de los contratos de prestación de servicio? De entrada, sobre el valor de sus ingresos, le descuentan el 10%, ¿no? Y eso ustedes lo tienen que tener en cuenta cuando vayan a firmar un contrato de esto. De entrada les descuentan el 10%, es decir, que si a usted le van a pagar, hablemos de 2 millones de pesos como ingeniero, de entrada le van a quitar 200,000 pesos, ¿sí? ¿Qué otro inconveniente tiene? Que usted no tiene derecho a ningún tipo de prestación social, ¿cierto? Ninguno. No hay cesantías, no hay interés sobre las cesantías, no hay vacaciones, no hay, no hay qué, no hay primas extralegales de ese tipo, no, nada, nada, ¿cierto? Y simplemente a usted lo contratan para buscar un objetivo, la realización de un objetivo y ya. Eso es un contrato de prestación de servicios. Lo contratan como persona natural. ¿Cuáles pueden ser, entre comillas, las ventajas de estos tipos de contrato? Que usted no tiene que cumplir horarios, ¿sí? Los OPS, ¿cierto? Los contratos de prestación de servicios, ¿sí? No tienen que cumplir horarios ni tienen que ir a una oficina específica, a no ser de que lo deseen y que sea para, lógicamente, lograr el objetivo del contrato. Usted lo que tiene que tener es metas que debe cumplir.
que si usted quiere trabajar de 10 de la noche a 3 de la mañana, lo puede hacer perfectamente. ¿Sí? Lo puede hacer perfectamente. Y nadie le puede decir nada. Eso sí, el día que usted vaya ante la entidad, en este caso estatal, porque también se utilizan en entidades privadas, usted tiene que mostrar su trabajo, digámoslo así. Los contratos de prestación de servicios no lo convierten en un funcionario público. ¿Qué quiere decir esto? Que usted puede tener más contratos de prestación de servicios, por otro lado, ¿sí? No lo obligan y no queda inhabilitado. Bien, entonces hablemos un poquito de esto. Entonces, tienen por objeto realizar con personas naturales actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de una entidad pública ojo con esto, por el término estrictamente indispensable cuando ellas no puedan realizarse con personal de planta. ¿Sí? Para eso están los contratos de prestación de servicio. Para realizarlos, ¿cierto? Cuando no se tiene el personal disponible dentro de la entidad estatal para llevar a cabo algún tipo de labor. Entonces que salió un acueducto, ¿cierto? Y que solo en el municipio hay un ingeniero, el secretario de Obras Públicas, y que tiene demasiado trabajo. Entonces pueden sacar a oferta un contrato de prestación de servicios para ese contrato específico para que realice las funciones de inspección, ¿sí? Ya vamos a ver que hay una diferencia entre inspección e interventoría. El límite entre una y otra, es decir, la diferencia entre una y otra es muy delgada. Perdón, es muy delgada, ¿cierto? Casi son las mismas. Simplemente que casi la interventoría estamos hablando de una institución ajena a la entidad estatal, ¿cierto? Y la inspección sí es de la entidad estatal, digámoslo así, es como esa más o menos la diferencia. Bien, los otros contratos que hay en nuestra vida profesional, en los que nos podemos ver involucrados. Contratos de concesión. Son celebrados con el objeto de otorgar a una persona
que en este caso sí puede ser una empresa, ¿cierto? Es decir, puede ser natural o privada, una persona llamada concesionario, la prestación operación explotación organización de un servicio público. O la construcción explotación o conservación total o parcial de una obra a cambio de una remuneración que puede consistir en derechos, tarifas, tasas, etcétera, y en general cualquier otra modalidad de contraprestación que las partes acuerden. ¿Sí? Eso es un contrato de concesión. Entonces creo que aquí en Pasto hay uno que llama concesionario vial del sur, algo así, o concesión vial del sur. No recuerdo bien el nombre. ¿Cómo se manejan este tipo de concesiones de vías? Pues simplemente, ¿cierto? El concesionario, que puede ser una empresa o la unión de varias empresas de ingeniería, por ejemplo, ¿cierto? Con diferente tipo de participación, como lo vimos anteriormente, ¿cierto? Una puede participar con el 50%, la otra con el 20% y la otra con el 30%, dependiendo de las necesidades de la obra, ¿sí? Pues pueden hacer diferentes actividades en una vía. Por ejemplo, si se saca una concesión y la concesión consiste en, en hacer una vía, ¿cierto? De cierto punto a cierto punto, listo, el concesionario se une, coloca la plata, ¿sí? Coloca los recursos humanos, financieros, de personal, ¿sí? Hace la vía y a cambio de eso, ¿qué le da el gobierno? Le da el cobro por peaje durante un periodo determinado, por ejemplo, ¿sí? Entonces, a punta de peajes, el gobierno le paga a los concesionarios, y este es un ejemplo, la construcción de la vía. Entonces se hace una concesión a 20 años. Lógicamente todo esto proyectado en base a estudios económicos, ¿no?
Esto no es esto es muy serio y las concesiones se hacen lógicamente soportadas en estudios económicos y financieros. Ah, entonces listo, usted hace la vía, a cambio de eso montamos un peaje ahí, con ese peaje le devolvemos su dinero, el gobierno recibe otra parte y el concesionario, además de recibir los ingresos por peaje, tiene la obligación de hacerle el mantenimiento a la vía. ¿Sí? Entonces ustedes yo creo que han visto que uno va por ahí por la carretera y hay unas personas uniformadas, dice concesionario tal, a ellos están haciendo limpieza de cunetas, ¿cierto? Parcheos en vía, ¿sí? Mantenimiento de alcantarillas y en caso de derrumbes, pues lógicamente tienen que traer maquinaria y remover la vía existente. Perdón, el taponamiento existente en la vía. ¿Sí? El taponamiento existente en la vía. Entonces, estos contratos de concesión, a lo mejor ustedes algún día van a dar con una empresa que esté en un contrato de concesión, ¿cierto? O tengan que ver de alguna forma con un contrato de concesión. Bien. Hay otros tipos de contratos, ¿cierto? Pero que a nosotros no nos relaciona o no estamos excluidos en él, ¿cierto? Que son contratos fiduciarios, contratos de manejo de inmuebles, eso no nos toca a nosotros. Digamos que los ingenieros civiles, que es el caso de este curso, nos desempeñamos en estos tipos de contratos. Contratos de obra, contratos de consultoría, de prestación de servicios o concesión. ¿Sí? En uno de esos, por lo general, vamos a estar. Bien, entonces, ya les dije, aquí hay otros contratos, entonces les voy a colocar etcétera para que no crean que estos son todos. Estamos tratando los que nos corresponde a nosotros como ingenieros civiles. Los demás, no creo que ustedes estén en su vida profesional, a no ser de que sea algo raro, ¿cierto? En un contrato de fiducia, porque no van a estar ustedes al frente de una entidad financiera, al menos inicialmente diría yo. Perfeccionamiento y ejecución del contrato estatal. Perfeccionamiento y ejecución del contrato estatal. Bien, copiemos esto. El perfeccionamiento del contrato estatal está condicionado por la observancia de su solemnidad. Es decir, por la reducción a escrito de todos y cada uno de los integrantes tanto de su existencia como de su validez. Como de su validez. ¿Sí? La suscripción del contrato
por las partes, entiéndase contratista y contratante, ¿cierto? Marca entonces con nitidez absoluta el momento a partir del cual como regla general puede afirmarse su existencia. Su existencia. ¿Qué quiere decir esto? Que el contrato para que exista simplemente tiene que estar firmado por las dos partes, ¿cierto? En el momento en que se firma, existe el contrato y está perfeccionado. No necesita nada más. Usted no necesita coger ese contrato y llevarlo a una notaría, autenticar la firma, no. Lo firmó el alcalde, lo firmó usted, el contrato está hecho, ¿sí? Está hecho. Y desde ese momento existe, ¿ok? Ahora, les pregunto, desde el momento en que ustedes firman el contrato, ¿será obligación ejecutarlo o no? ¿Qué opinan ustedes? Lo escucho. ¿Usted firmó el contrato hoy? ¿Desde hoy mismo tiene que arrancar o no? Pues tiene que ver los términos de los objetos, ¿no? De los objetivos del contrato. ¿En qué tiempo lo puede resolver para iniciar? El objeto, del objeto, no se habla de objetivo, se habla de objeto, ¿no? Son dos palabras parecidas, pero no iguales. Ojo con eso. La respuesta es sí y no, ¿cierto? El contrato ya existe. El contrato ya existe y usted como ingeniero puede ir adelantando las actividades que quiera. El contrato ya existe, ¿cierto? Pero el contrato va a depender de muchas cosas, del tipo de contrato, ¿cierto? Del manejo financiero del contrato. Entonces, si a ustedes les van a dar un anticipo de obra, ¿cierto? Porque pueden haber contratos con anticipo y contratos sin anticipo alguno, ¿cierto? Entonces, si ustedes dependen de un anticipo de obra, tienen que esperar, o el contrato debe especificar que ustedes arrancan desde el momento en que recibieron el anticipo. Que les van a dar un anticipo de obra del 50% del valor del contrato. Desde ese momento arrancan. Si el contrato estipula eso y si el contrato dice que la entidad estatal tiene que darle a usted un anticipo para que arranque, entonces es necesario que ese anticipo existe, ¿cierto? Entonces, ¿qué se firma cuando uno recibe un anticipo o cuando va a arrancar la obra? Se firma un acta de iniciación de obra, ¿cierto? Independiente si es con anticipo o si es sin anticipo. Acta de iniciación de obra, firmada por el contratista y por el contratante. Ya vamos a ver en qué consisten las actas. En pocos términos, dice el momento y fecha desde la cual arranca la obra. ¿Por qué es importante esta acta de inicio de obra? Por la sencilla razón de que usted tiene un cronograma, ¿cierto? Un cronograma
de diferentes actividades, ¿sí? Que tiene que cumplir en un plazo determinado. ¿Y cuál es el problema? Que usted no termine la obra en esa fecha. Todos los contratos, por lo general, tienen multas y penalizaciones. ¿Cierto? Que por lo general hablan de un porcentaje del valor de la obra. Diario, no semanal ni mensual, diario. Es decir, usted por cada día que se atrase en la terminación de la obra, la entidad estatal puede cobrarle un porcentaje de multa o penalidad. ¿Sí? Dependiendo del porcentaje y del valor del contrato, usted puede perder todas sus utilidades. Puede perder todas sus utilidades. ¿Sí? Y la idea no es esa. Ahora, ¿qué sucede? Que se presentan inconvenientes en la obra, ¿cierto? Sí se presentan. No hay una sola obra donde todo salga perfecto, donde no hayan inconvenientes de algún tipo. No. Yo todo lo que construí nunca vi eso jamás. Y según lo que he hablado, nunca eso ha existido. ¿Cierto? Que usted diga que va a terminar el 5 de junio y termina el 5 de junio, dependiendo del tipo de obra, va a tener mayor dificultad o menor dificultad. ¿Por qué? Porque se presentan inconvenientes como cuáles. De orden público, ¿cierto? De orden público. Puede ser relacionados con el clima, ¿cierto? Pueden ser con la entrega de recursos. ¿Sí? Puede ser con la consecución de materiales, ¿sí? En fin, pueden haber mil motivos, muchachos, por los cuales la obra se puede atrasar. En estos tres primeros, por ejemplo, uno tiene mucho cómo defenderse, ¿no? Si cerraron la vía por donde yo tengo que llevar los materiales para la construcción de la obra, en Tumaco, pues hombre, eso no es culpa mía. ¿Sí? Si ha llovido intensamente y ha sido imposible colocar la base de la vía para lograr el grado de compactación que se pide, y no ha parado de llover y no se ha podido extender la base, pues hombre, eso tampoco es culpa mía. Si la alcaldía no me ha hecho, no me ha pagado un acta de avance de obra y yo necesito recursos para seguir construyendo, tampoco es culpa mía. Pero si los materiales no los he podido conseguir y tiene que ver con mi falta de responsabilidad, eso sí es culpa mía, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado con todo eso, muchachos. Hay que tener cuidado con todo eso. Lo ideal es lo que siempre les he dicho y vuelvo y se lo repito, tener una buena relación con el interventor, ¿no? Porque cualquier atraso en la obra puede ser justificado si las dos partes están de acuerdo. Que entonces no pudimos terminar el 5 de junio, sino que vamos a terminar el 5 de julio. Bueno, tiene que haber lógicamente un soporte de por qué se va a atrasar un mes la obra, ¿cierto? Y tratar de buscarle la comba al palo con el interventor. Entonces se hace un acta, ¿cierto?, donde se amplía el plazo para la terminación de la obra entre el interventor y el ingeniero constructor. Lógicamente, como les dije anteriormente, esa ampliación de este plazo significa que usted tiene que, ¿qué? Correr
las pólizas, para que el contrato no quede desamparado. Exactamente tiene que correr las pólizas, tiene que ir a la entidad que se la despidió y decirle, vea, el contrato ya no termina el 5 de junio y no que termina el 5 de julio. Ah, bueno, corrámosla. Entonces, muchachos, es muy importante, ¿cierto? Tener claro el momento en que se arranca la obra para evitar problemas de multas, de penalizaciones, de alegatos jurídicos, de todo ese tipo de cosas. Y lo segundo es que cuando las obras son sin anticipo alguno, ¿sí? Sin anticipo alguno, ahí sí, usted firmó el contrato y tiene que arrancar. ¿Esto qué significa? Que usted va a realizar la obra prácticamente con recursos propios. Y en el momento en que acabe, le pagan la totalidad de la obra. ¿Sí? No significa que el contrato sea a mano alzada, no, eso no significa. Significa que usted va a realizar la obra por cuenta suya. Acabó la obra y le pagan la totalidad del valor de la obra. Aquí no hay actas de avance de obra, perdón, actas de entrega de anticipo, no hay actas de avance de obra, no. Hay un acta de iniciación y un acta de terminación y un acta de liquidación. Así de sencillo. ¿Sí? Muchas entidades públicas, cuando abren una licitación, la abren con las dos modalidades, ¿cierto? Con manejo de anticipo o manejo sin el anticipo. ¿Y dónde está la diferencia? Que si usted lo maneja sin anticipo, o sea, colocando recursos propios, a la hora de elegir el contratista, es decir, la persona que va a llevar a cabo el desarrollo de la obra, le pueden dar un mayor puntaje. Entonces le pueden dar 5 puntos adicionales, por ejemplo, en la puntuación total, o 10 puntos dependiendo de la necesidad de la obra, ¿cierto? Por manejo sin anticipo. Y usted por estos 10 puntos, pues lógicamente es mucha la diferencia que tiene con alguien que sí necesita anticipo, ¿no? Con alguien que sí necesita anticipo. Bueno, yo tal vez exageré, 10 puntos tal vez es mucho, ¿no? Es mucho el premio en un otorgamiento de un contrato. Coloquémosle 5 tal vez, ¿sí? 5 puntos. Pero es que usted un contrato, una licitación la puede perder por medio punto. Por medio punto lo puede perder. Entonces hay entidades estatales que manejan este tipo o esta clase de ofertas cuando sacan a licitación algún contrato estatal. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Ninguna? Ok, sigamos. Hay algo importante que cuando ustedes estén representando a la entidad o del lado de la entidad tienen que tener en cuenta lo que se llama la reserva presupuestal. La reserva presupuestal. Es requisito necesario Recording is on. para el perfeccionamiento del contrato. Por cuanto el estar el presupuesto público
regido por el principio de vigencia por anualidad significa que la suma de la reserva, perdón, de la suma que se reserva queda afectada exclusivamente para este fin. ¿Sí? Para este fin. Entonces, muchachos, cuando ustedes estén de secretarios de obras públicas, de jefes de planeación, lo primero que tienen que tener en cuenta y que tienen que verificar que existe, ¿cierto? En la alcaldía, en la gobernación, en la entidad estatal, bueno, como se llame, recolectora de basura, bueno, lo que ustedes quieran, EMA, lo que sea, ¿cierto? Es que existe una palabra que se llama un CDP. ¿Qué es un CDP? Es un certificado de disponibilidad presupuestal, ¿cierto? Es decir, que la plata existe en un rubro del presupuesto de la entidad estatal para ejecutar la obra civil. Es gravísimo, y eso me lo dijo a mí el director jurídico de la universidad, ¿sí? Cuando yo fui vicerrector administrativo de la universidad, me dijo, usted, el problema más grande que puede meter aquí mientras esté vicerrector es que saque algo a contratación sin tener un CDP, sin que haya reserva presupuestal. Eso es gravísimo. De eso es de lo que más se tiene que cuidar. Me lo dijo él y me acuerdo ahorita que le estoy hablando del tema. ¿Cierto? Entonces es delicado, muchachos. Uno lo primero que tiene que hacer es estar convencido, ¿cierto? Y seguro del que el presupuesto para la obra civil la hay. Si no vienen sanciones disciplinarias y penales contra usted como funcionario público. Como funcionario público. Entonces, que el municipio va a cargar a la realización de un acueducto, la hecha de un acueducto, listo. Lo primero por delante es hablar con el jefe de presupuesto, ¿sí? O en su caso el jefe de tesorería. No sé cuál de los dos, dependiendo de lo grande del municipio. Y que él les dé un certificado de que existe la disponibilidad presupuestal para ejecutar la obra. Si no, se meten en un problema grave. ¿Sí? Claro, y es grave. Usted que saque algo que no tiene plata, mete en un problema a la entidad estatal y se mete, mejor dicho, se vuelve eso tenaz. Tenaz. Entonces, ojo con esto, y por eso se los coloco aquí. La reserva presupuestal. Tiene que haber plata para la ejecución de las obras. ¿Cierto? Entonces, de ahí, después de haber perfeccionado el contrato estatal, de darnos cuenta que tenemos la reserva presupuestal, pasamos a la ejecución del contrato.
del contrato. ¿Listo? Entonces, surgidas las obligaciones, a cargo de ambos extremos, la tarea contractual es extinguirlas, porque estamos hablando de las obligaciones, extinguirlas. La ejecución del contrato estatal corresponde por completo a los sujetos que concurrieron con su consentimiento. Entiéndase contratante y contratista, ¿cierto? A generar la fuente obligacional. Y solo, ojo con esto, en el evento de la cesión, ya les conté mi caso, por ejemplo, ¿sí? Aceptada por la entidad estatal podría tener ejecución en sujeto diverso. Podría tener ejecución en sujeto diverso. Es decir, muchachos, toda la responsabilidad después de que usted ha firmado un contrato estatal recae sobre usted. Tanto en lo laboral, en lo técnico, en lo administrativo, en lo financiero. Toda la responsabilidad recae sobre usted, no solo durante la ejecución del contrato, sino 5 años después. ¿Sí? Cualquier cosa que le pase a la obra, que tenga que ver con la calidad de la obra, a usted le toca responder. Y pueden ser desde cosas pequeñas hasta cosas mayores, ¿cierto? Que lo pongan a tambalear a usted financieramente. Por eso de aquí salen 2 recomendaciones. La primera, ojo con ir a prestarse para firmar contratos que no van a manejar ustedes. Eso se veía mucho, no sé si todavía, supongo que sí, en el tiempo cuando recién yo egresé de la universidad. Hay ingenieros que están inhabilitados, ¿cierto? O son incompatibles para firmar un contrato, pero que debido, ¿cierto?, a la corrupción y a todos estos problemas que tenemos en Colombia, pueden lograr que un alcalde les entregue un contrato. Como ellos no lo pueden firmar, buscan un ingeniero. Buscan un ingeniero. Ojalá recién egresado, ¿cierto? Ojalá recién egresado, que es el que menos sabe
que es el que menos malicia puede tener. Ahora ustedes ya con este curso no la van a tener tan poquita, ¿cierto? Le dicen, venga ingeniero, hágame el favor, me firma este contrato y yo le doy un porcentaje. Y usted feliz, ¿cuánto me va a dar? El 4% del contrato. Bueno, rico, ¿no? Sobre un contrato de 100 millones que me den el 4% son 4 millones por mi firma. Y usted va y firma. Desde el momento en que firmó el contrato, toda la responsabilidad del contrato es suya. De calidad, de trabajadores, de todo. El día que un trabajador se accidentó y el dueño real del contrato no le quiera pagar su indemnización, la Contraloría, la Fiscalía, no va a llamar al dueño, entre comillas, lo llama al que aparece en el contrato, al que firmó el contrato. ¿Sí? La carta va dirigida al que firmó el contrato. Ah, que se atrasó la obra y no se acabó en el tiempo normal. ¡Tum! La Contraloría lo llama al que firmó el contrato. Que la calidad del tanque no está buena, que hay una fisura 3 años después de haberse terminado el contrato, al que firmó el contrato. ¿Sí? Entonces, esos 4 millones no son tan significativos. Para toda la responsabilidad que se asume al firmar un contrato estatal o un contrato de cualquier índole de obra, sea público o privado. Entonces, ojo con eso, muchachos. Ojo con eso, ¿sí? Tengan mucho cuidado en ese tipo de cosas. Bien. Y lo otro, lógicamente, si ustedes entran en una inhabilidad, ¿sí? En una inhabilidad como en la que entré yo, lo primero que tienen que hacer es entregar el contrato, ¿no? Comunicarse con la alcaldía, decirle, vea, señores, yo, hombre, pasé a ser funcionario público. Y eso me inhabilita a mí para tener 2 ingresos después del Estado, del gobierno, sí, del Estado, ¿cierto? Por ley. Entonces necesito ceder el contrato. Pero no llegarse a quedar callados, ¿no? Ah, no, entonces ahora recibo como contratista público y como funcionario público. No. O lo uno o lo otro. Lógicamente, si usted va a recibir un buen cargo como funcionario público a largo plazo, pues tiene que entregar el contrato, ¿cierto? Tiene que entregar el contrato. Muchas veces uno tiene que decidir entre lo uno y lo otro. Yo cuando todavía no era profesor de la universidad, yo estaba trabajando en la alcaldía de Popayán en la división de aseo. Yo era el segundo al mando en esa división. O sea, después del jefe seguía yo. Y a mí me salió un contrato bueno, un contrato de una alcantarilla entre Piendamó Morales, entre 2 municipios del Cauca. Yo tenía que decidir o hacer el contrato o seguir en la alcaldía. Hice el contrato. Porque me representaba lógicamente mayores ingresos, ¿sí? Y lo de la alcaldía era una renovación por un periodo determinado. Entonces decidí hacer el contrato. Lógicamente renuncié a mi cargo. Entonces esto sirve para esas 2 cosas, muchachos, para que vamos aprendiendo cómo tenemos que manejarnos en la vida pública, ¿cierto? Bien. En la otra clase, yo creo que por hoy podemos dejar ahí. Vamos a hablar ya de las inhabilidades e incompatibilidades para contratar con el Estado. ¿Cuándo o cuándo no podemos contratar con el Estado? ¿Cierto? Cuando estamos inhabilitados o cuando tenemos incompatibilidades, que suena parecido, pero no es lo mismo.
pero no es lo mismo. Entonces yo creo que por hoy podemos dejar ahí, vamos bien de ritmo, vamos avanzando muy bien y bueno, espero que estén entendiendo. Cualquier pregunta me la hacen, que esto es muy productivo si ustedes preguntan, ¿no? Si tienen dudas y las van tratando de resolver en el acto. ¿Alguna pregunta sobre lo que vimos hoy? Bueno, al parecer ninguna. Entonces, muchachos, nos vemos el próximo martes. ¿Listo? Cuídense mucho. Chao. Saludos.